incluso jornal, ahora volvemos a estar presidencial. Y tal, presentó, siempre jornal, Saigurua, Legebiltzarkideak, eta zelake, gaur orkestera etorri garen helburu honen egilea, Roman Berriozabal jauna, Horatriok, herriagintzari eta gainontzeko arrastion arrozaldeon, guzti hori. Solamente, digamos, hacer una confesión sincera de todo corazón y para abreviar en el tiempo, porque las cosas no van a prisa, manifestar de todo corazón que me siento verdaderamente satisfecho y emocionado por volver a poder intervenir en un acto público, historia de Gasteiz, donde a lo largo de unos cuantos años, desde aquel 7 de febrero de 1991, que pude mi cargo por primera vez ante la Vicaria Paz, al servicio de este pueblo, hasta el 5 de octubre se renuncia a mi escaño, digamos, en el Parlamento Vasco, me entretuve, por decirlo de alguna manera, entrecomillado y de forma irónica, me entretuve unas cuantas horas, creo que bastantes, aquí en Vitoria. Por tanto, celebro el poder estar hoy aquí y que se me haya concedido esta oportunidad. Atzoko finkatu gaur diakoa bultzatu, afianzando el pasado e impulsar el futuro, es uno de los principales lemas de Sabino Arana Fundazioa y una idea a la que dedicamos buena parte de nuestros esfuerzos en iniciativas como esta cuyo resultado hoy tenemos la satisfacción de venir a presentar aquí ante ustedes. Junto con Vital Pucha hemos tenido la oportunidad de colaborar y apoyar el trabajo de Román Berriozabal para reconstruir uno de los episodios más dramáticos que se han vivido en esta ciudad y el resto del territorio alavés durante el golpe de Estado que desembocó en una terrible, una dramática guerra civil y los meses que sucedieron a este tiempo crucial que marcaría, no cabe duda de ello, yo creo que fue grabado a fuego, que marcaría las vidas y los destinos de tantos y tantos alaveses y tantas alavesas. Román comenzó su investigación en un principio para aclarar las dramáticas circunstancias que rodearon el asesinato del abertzale José Luis Azaitua Pérez en el puerto de Arzace, la madrugada de aquel fatídico 1 de abril de 1937. Cabe recordar, si me lo permiten, yo por lo menos me siento en obligación de hacerlo, cabe recordar también aquí que el sufrimiento de la familia Azaitua tendría también otro inaceptable episodio transcurrido casi 42 años después de aquella fecha, cuando fueron asesinados. Pues el 19 de febrero de 1979, Luis, hijo de José Luis Azaitua, fue secuestrado por otro grupo de salvapatrias, permaneciendo 9 noches y 10 días, yo diría que en una topera, porque no se puede de otra manera calificar, donde tuvieron a Luis Azaitua en el Goiba. Pero vayamos a lo que hoy nos ocupa, a lo que hoy nos ha traído. Como decía, Román Berriozabal inició su investigación sobre el asesinato de Azaitua y otros 15 compañeros de infortunio en el puerto de Azazeta, pero pronto vimos que su labor rigurosa, con base en muy numerosas fuentes documentales y testimoniales, desbordaba el ámbito inicial de estudio. Para comprender la situación que desembocó en aquel espantoso crimen, era, a nuestro juicio por lo menos, necesario comprender otras muchas cosas que Román fue descubriendo y desentrañando, rescatando del pasado como fueron rescatados los restos de aquellas 16 víctimas. Le propusimos a Román, por ello, la culminación de su labor presentando los resultados de su investigación, explicando de forma global la situación y la realidad del Partido Nacionalista Vasco en Álava a comienzos de la Guerra Civil. El resultado lo tenemos hoy entre nuestras manos. Podemos conocer ahora, gracias a la labor de Román Berriozabal, las sombras y las luces.
los heroísmos y las cobardías, las virtudes y los defectos de las mujeres y hombres abertzales que en el verano de 1936 se encontraron en la más terrible de las circunstancias, con el riesgo de sus vidas y sus haciendas, de sus ilusiones y sus ideas, ante el avance y la imposición manu militari, eso sí, del fascismo criminal que en poco tiempo acabaría adueñándose de toda Europa. Han sido muchos los relatos interesados y sesgados que sobre estos acontecimientos se han escrito a lo largo de los últimos tiempos. Desde aquel mismo momento, por quienes se hicieron con el poder, hasta tiempos más recientes. Román Berriozabal en estas páginas deshace muchas mentiras, muchas. Unas completas y otras medias verdades, medias mentiras. Y aclara muchas cuestiones que se ignoraban o carecían de una explicación lógica y cabal para todos nosotros. Liburu honek gure aurrekoak gogoratu nahi ditu. Hain zuzen ere, lurralde horretan bizi izan zirenak. Haien arrastoa eta haien oroimena berreskuratuta. Horrela, aurretikoak ezagutzeaz gainera, gure orainaldia eta gure iragana bateatu ahal izango du. Sasoi latz jaietan izan zituzte, asmo eta beldurrez, amets eta keskez, itxaropen eta nahiez jakingo du. Bada, liburu honi esker, Román Berriozabalek aukera aparta emango digu, gizon emakume horiek guztiak ezagutzeko eta gehienetan arro baino arroago egon gara haiekin, egongo gara haiekin. Dikokiela guztiei, hemen eta une honetan gure esker on zintzuena eta gure oroitza. Termino mostrando, no puede ser de otra manera, nuestro agradecimiento y reconocimiento especial al autor de esta obra, al incansable elorriotarra Román Berriozabal Ampizarte, por haber puesto su destreza, conocimiento y capacidad al servicio de este nuestro querido pueblo. Gure aberriaren alde, gure aregin guztia ipintzea Román, mila esker eta osako. Eskerrik asko. Muchas gracias por asistir a la presentación de este libro que, como decía el presidente de la Fundación Sabino Arana, es fruto del esfuerzo, de la dedicación, de la investigación, del día a día, seguramente inseguro, de las horas dedicadas fuera del trabajo de nuestro compañero amigo Román Berriozabal. Gracias también a la Fundación Sabino Arana, Vital, por plasmar en papel impreso en este libro uno de los momentos más trágicos, más dramáticos vividos por el Partido Nacionalista Vasco. Cuando cayó en mis manos este libro, prácticamente recién salido de la imprenta, encontré el valor intrínseco de la publicación, ya en su primera página. Lo encontré en las palabras de Miquel Hernández Abaitua, que firma el preámbulo. Miedo y silencio. Son las cadenas que se vieron obligados a imponerse aquellas personas que sufrieron aquellos horribles acontecimientos ya hace 80 años. Y en contraste, el deseo de las generaciones posteriores, el derecho, diría más, la obligación de conocer la verdad de lo que ocurrió en nuestro país, de lo que ocurrió en Araba, allá después del 18 de julio, a partir del 18 de julio de 1936. Encuentro en estas 200 páginas del libro un mecanismo para honrar a todas aquellas personas que dieron su bien más preciado, su vida, por representar unas siglas políticas. No había más motivos. Ser cara y voz reconocible de una ideología a la que se le quiso aniquilar y silenciar, como se hizo con aquellas personas que la representaban.
200 páginas que sirven para reconocer a quienes se les arrebató la vida, a quienes se les privó de libertad, a los que vieron sus bienes robados, a los que fueron inhabilitados de su ejercicio, de su actividad profesional, a los que tuvieron que hacer las maletas bajo orden de destierro, a quienes fueron perseguidos por pensar diferente. En definitiva, a quienes se les quiso despojar de la mínima dignidad que todo ser humano debe tener. Entre ellos estaba, como decía el presidente de la Fundación Sabino Arana, José Luis Goicoa, buruquide del Partido Nacionalista Vasco. Este fue el único delito de este relojero y joyero gasteiztarra. Pagó caro hacerse valedor del compromiso y lealtad con la democracia y con la libertad que proclamaba la organización política a la que pertenecía y que yo era presido, el Partido Nacionalista Vasco. En definitiva, no estar alineado con el pensamiento único que se impuso mediante el terror y la represión durante 40 años. Un pensamiento único que desgraciadamente se expande más de lo deseado en este momento para agitar precisamente en pleno siglo XXI. Me gusta mirar hacia adelante sobre todo, pero sé que el futuro se construye sobre la base del pasado. Memoria como palabra clave. En la memoria histórica encontramos la fórmula, si no para erradicar, sí para temperar la impunidad en la que se ha querido mantener a las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista durante muchos años. Se me antojan demasiados años para un sistema democrático saludable como el que tenemos, en el que todos debieran y pudieran mirarse a los ojos de tú a tú. La memoria debe ejercer de hilo conductor que entrelace tres elementos claves cuando hablamos de la violencia y del quebranto de los derechos humanos: verdad, justicia y reparación. Tres conceptos que no exigen explicaciones añadidas. Con la lectura del libro también revivimos hechos históricos que culminaron con el vil asesinato de 16 personas el 31 de marzo de 1937 en el punto kilométrico 16 de la carretera 132 en Ezazeta. Para mí, un lugar por el que he pasado miles de veces. Hoy mismo, hace unas 2 horas y media, he pasado por allí cuando venía de la montaña, concretamente de Maeztu, que es mi pueblo. Para nosotros, hoy día sabemos que es un lugar importante porque hay un monolito que se ha incorporado hace un año aproximadamente, algo menos a aquel lugar. En los tiempos del franquismo era el kilómetro 16, un kilómetro complicado cuando la nieve y cuando las temperaturas bajaban mucho, pero no teníamos tampoco ningún hilo conductor con lo que realmente había pasado allí. Realmente conocíamos el kilómetro por otros factores, ahora lo conocemos y lo vemos cuando pasamos por lo que pasó realmente aquel fatídico 31 de marzo de 1937. Sin duda aquellos no fueron las únicas víctimas de la represión franquista en Álava. Personas de diferente signo político, pero todos enarbolando la misma antorcha. Con su recuerdo mantendremos viva su llama, que no es otra que la nuestra: democracia y libertad. La coincidencia ha querido que este acto coincida con otro acto que se va a celebrar dentro de media hora aproximadamente en Vitoria. Es el acto que se acuerda a la muerte de Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díaz. 2 vidas también cegadas por la sinrazón. Un ataque frontal contra la democracia y la libertad. Quiero pediros disculpas porque en lo que resta de presentación no voy a estar presente en la sala porque considero que debo estar también en ese acto esta tarde. Y por tanto, voy a perder la disertación de Román Berrizábal, pero entiendo que en el día que nos ocupa también el Partido Nacionalista Vasco tiene que estar en el lugar donde se celebra en este momento el recuerdo de esas 2 muertes hace 18 años en Vitoria. Esta mañana en el monolito colocábamos con el resto de las familias y de otros miembros de la política y de la sociedad alavesa en la agenda floral. Hoy vamos a ir al acto que se celebra en el Arti
presentación y, por tanto, ruego que me disculpen mi ausencia. Eskerrik asko. Don Andreok, arratsalde. Lehenengo, eta eskerrik asko beste zerbitzu batzuk alde batera utzita, gaur hemen egoteko ahalegina egin duzuen guztia. Eskerrik asko Vital Fundazioari ekimen honi emandako laguntzagatik eta areto hau gure esku uzteagatik. Eskerrik asko Sabino Arana Fundazioari nigan jarritako konfiantzagatik eta liburua argitaratzeagatik. Eskerrik asko nire alderdiari, Eusko Alderdi Jeltzaleari, gure historia berreskuratu eta ezagutzera emateko ahaleginean erakutsitako lankidetzagatik. Eskerrik asko Mikel Hernández Abaituari hitzaurrez zintzo ezain hunkigarria idazteagatik. Hace unos días, un conocido me decía que había empezado a leer el libro y que había visto que estaba lleno de referencias, de prensa, de bajos de archivo, en definitiva, que se veía una labor importante de documentación. He de reconocer que, en cierto modo, me sorprendió el comentario, porque entiendo que cualquier intento de acercamiento a la historia debe ser riguroso y respetuoso con lo acaecido, independientemente de que el investigador comparta en mayor o menor medida lo que va encontrando en ese proceso. Así lo entiendo yo y ese ha sido siempre el principio por el que me he guiado. En relación a la historia, no hay nada que inventar, todo está ahí, más o menos olvidado, escondido u oculto. Las hemerotecas y los archivos de las diferentes instituciones hablan y cuentan a todo aquel que se acerque con interés y paciencia. Quiero, por lo tanto, aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento y mostrar mi agradecimiento a tres instituciones de referencia en nuestro territorio: a la Fundación Sancho de Savio, al Archivo Histórico Provincial de Álava y al Archivo del Territorio Histórico de Álava. ¿Y qué decir de lo que esconden y guardan los archivos familiares? Las cajas polvorientas depositadas durante años en camarotes, esas cajas y esas carpetas llenas de papeles y fotografías. Eso es lo que me gusta y trato de hacer hablar a lo que ha estado en silencio durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Y aún quedan muchas cajas por encontrar y por abrir. Y en esa tarea de búsqueda es fundamental ese patrimonio inmaterial e intangible que son la memoria y los testimonios orales. Ese patrimonio de valor incalculable que cada generación, cada año, cada día que pasa va haciéndose cada vez más pequeño, más olvidado y desconocido. Hori dela eta, etxekoen berri eman didaten guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Eskerrik asko informazioaren arrastoan jarri izanagatik. Mila esker argazki bildunetan, albumetan eta etxeko artxiboetan murgiltzeko aukera eman didazuen guztioi. Eskerrik asko zuon bizita upaden berri eman didazuen guztioi. Es por ello que quiero agradecer a todas aquellas personas que me han hablado de sus familias, me han puesto sobre la pista de otras muchas, me han facilitado el acceso a sus álbumes fotográficos, a sus archivos particulares y especialmente a sus testimonios vitales. Nola hasi zen guztia, cómo comenzó este proyecto. Prácticamente está ya indicado, Almari lo ha dicho. El estudio que hoy presentamos
y que sepan que a la salida les entregaremos un ejemplar. El estudio que hoy presentamos tiene su origen en otro que inicié con anterioridad. Necesitaba poner cara y ojos a José Luis Abeitua, un nacionalista de quien apenas se sabía más que había sido asesinado en el puerto de Azafira. Poco a poco, no sin dificultad, y en cualquier caso con la inestimable ayuda de Francisca Abeitua, Paquita, pude escribir a grandes rasgos su biografía. Arratsaldeon Paquita, badakit ez duzula etortzen izan, baina nik elek eta Jonek helaraziko dizute nire agurra. Ahora bien, sin menoscabo de todas aquellas cuestiones vitales que hacían referencia a su familia y a su profesión, estimé necesario conocer y contextualizar debidamente los hitos principales del tránsito de la vida a la muerte de José Luis Abeitua, asesinado por aquellos que, en nombre de Dios y de la salvación de España, se erigieron en verdugos. Pero la historia de José Luis era mucho más. Era la crónica de la sublevación, de las movilizaciones, de la represión, de penas de muerte, de elevadísimas multas y de miserias humanas. Y al mismo tiempo era una historia de compromiso, lealtad y dignidad. Era la historia de José Luis Abeitua y de muchos alaveses y alavesas más. Era la historia de, por ejemplo, Marichu Álava, de Francisco Javier Landaburu, de Ignacio Mazorriaga, de Julián Aguirre, de Emiliana Berrueta, de Ramón Irazusta. Era la historia de Carmen Sánchez Pérez de Gamarra, de Manuel Ibarrondo, de Leonor Zugaza, de Gumersindo de Miguel, de Quequille Fernández de Romarategui, de Isaac Díez, de Blanca Aguar, de Luis Álava, de Aurea Torrasagasti, de José Luis López de Alda, de Emiliana Berrueta, de Francisco Madinabeitia, de Soledad Zoar, de Juliano Lavarría, de Pilar Landaburu, de Pacho Aguirre, de Rosa Zubigaray, de Pantaleón Ramírez Bañares, de María Oar, de Santiago Pagalday, de Ángel Sáez de Ugarte y muchas personas más. Esa historia, en parte, es la historia, son las vivencias de muchas de las personas que estáis hoy aquí. Es la historia de Paquita, de Antoni, de Begoña, de Esteban, de Miren, de José Miguel, de Ander, de Manolo, de Peli, de José Luis, de Araceli. Es la historia asimismo de una persona que ya nos dejó y que yo no quiero olvidar. Me refiero a Concha Valdivieso. Orain hasi eta hurrengo minutuotan, argitaratu berri dugun liburuaren berri emango dizuet. Eta eman ere azalpen laburra emango dizuet. Voy a tratar de esbozar a grandes rasgos el tema abordado en la publicación que hoy presentamos. Tiempo tendrán, si quieren, para leerlo con detenimiento. El título dice Historia de AJPNV en Álava durante la Guerra Civil. Y el subtítulo acota el tiempo, del 18 de julio a los asesinatos del puerto de Azafira. Acota el tiempo y pone en primer plano un crimen que conmocionó a Álava. El espacio de tiempo estudiado es, por lo tanto, breve. Son apenas 8 meses y medio del palpitar diario, casi diario, no solo de un partido, sino también de sus gentes, y en especial del Gasteiztarra José Luis Abeitua Pérez. Como ya queda dicho, el libro aborda 8 meses y medio de experiencia vital. De pequeñas pero intensas historias personales de numerosos alaveses y alavesas, con mayor o menor vinculación al partido fundado en 1895 por Sabino Arana Goiti y presente en Álava desde 1907. Hortaz, alderdiaren goraberak baino, alderdikideen eta alderdizaleen goraberak eta bizita upadak izan ditut gogoan. Horiek dira aztergai eta mintzagai izan ditudan kontua. Ahora bien, es preciso indicar que todo cuanto digo
y subrayo a lo largo de mi trabajo, no es exclusivo de los y de las nacionalistas. Creo que sirve perfectamente para otras personas adscritas a otros credos ideológicos. He tratado de narrar y describir cuanto sucedió tras aquel fatídico 18 de julio de 1936 en la parte alavesa que quedó en poder de los militares, los carlistas y falangistas sublevados contra la legalidad republicana. Urratsez urrats, 1926ko uztailaren 18tik aurrera gertatutakoak azaldu eta deskribatzen ahalegindu naiz liburuan zehar. Gaur eta hemen ere, labur bada ere, horixe egiten saiatuko naiz. Dena den, liburuaren azaleko apaingarriari dagokion azalpentxo bat eman egitzuet. Bertan, ikurrina zutan ikusten da, marrazkila da, ez da benetakoa, baina gertatutako pasadizo bati egiten dio erreferentzia. Gerra hasi eta egun gutxira, hemendik gertu, hor kalean, Dato kalean, zu eman zioten ikurrinari. Erakusgarri den jarrera tamalgarri bat inongo zalantzari gabe gertatutakoa. La narración y descripción de los hechos expuestos a lo largo del libro arranca con una amenaza. Ahora las vais a pagar todas juntas. Y finaliza con un grito desgarrador. Don Pedro, han matado a José Luis. Hemen eta orain larrutik ordainduko duzue. Don Pedro, José Luis erail dute. Horiek entzun ziren. Era el 19 de julio de 1936. Acababa de amanecer. El sacerdote Pedro Nitua se cruzó en la calle Gasteiztarra con un carlista, con Bruno Ruiz de Apodaca. Este zapatero de profesión, dirigiéndose al sacerdote nacionalista, basquista, le dijo con conocimiento de causa: ahora las vais a pagar todas juntas. Momentos antes, los nacionalistas habían declarado sin disparar un solo tiro el estado de guerra en la ciudad, y de común acuerdo con carlistas y falangistas se hicieron con el control de la ciudad y gran parte del territorio alavés. Matxinatuek ez zuten lehen momentuetan gogoko zuten garaizena lortu lurralde osoan, ez. Horren ondorioz, guda zibila piztu zen. Gerra hori, Euskaldun dagokionean, 1927ko uztailean amaitu zen. Espainian berriz, 1929ko apirilaren batean. La sublevación no alcanzó, como bien saben, en un principio la victoria esperada en toda la geografía, por lo que la situación derivó en una guerra civil. Esta, en lo que respecta a Euskadi, finalizó en julio de 1937 y en lo concerniente al Estado español el día 1 de abril de 1939. El zapatero carlista, amparado por la oscuridad de la madrugada, había tenido ocasión de observar con atención las idas y venidas de los nacionalistas al centro republicano, así como de los republicanos al gobierno civil, que se encontraba en ese edificio que ven desde la pantalla. Unos y otros, partidarios de una acción armada, conjunta para neutralizar a los militares, al modo y manera de como se había procedido en Bilbao y en San Sebastián, no pudieron hacer nada. El gobernador civil creía contar con la autoridad y apoyos suficientes para meter en cintura a los levantiscos, les negó tajantemente las armas solicitadas. Una vez se vio traicionado por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. A su mando, el gobernador civil huyó a Bilbao. Vistas las circunstancias, los buruquides, los dirigentes nacionalistas, desmovilizaron a varios centenares de jóvenes que estaban esperando instrucciones en los locales de juventud vasca de La Plata. Y al igual que numerosos republicanos, se dividieron y optaron por la neutralidad. La actitud y la dinámica de EAJ-PNV no fueron ni pudieron ser unánimes.
estuvieron mediatizados por el éxito y el fracaso del golpe militar en los diversos territorios. Así, Vizcaya y Guipúzcoa permanecieron bajo la jurisdicción republicana. Por el contrario, Navarra y la mayor parte de Álava, excepto Aramayo y los municipios del Valle de Ayala y el Alto Nervión, pasaron a manos de los sublevados. Al tiempo de la toma de poder, los sublevados en Álava la emprendieron mediante la represión contra aquellas personas consideradas adversarias. La amenaza del zapatero carlista no había sido gratuita. En el caso de al menos 193 personas, la represión culminó con su asesinato. El propósito último era claro: eliminar al contrario. Fue el preludio de una dictadura que duró 40 años. Hautatu behar zegoen. Zer egin eta nola jokatuko dugu? Pertsonak beste erantzun egon zen. Los jeltzales se vieron ante una difícil disyuntiva. ¿Qué hacer y cómo comportarse? No hubo una postura unánime. Las circunstancias les obligaron, al igual que a otros muchos, a tomar postura, en muchos casos contradictoria entre sí. El éxodo, la resistencia pasiva, la claudicación, el arrepentimiento e incluso en algunos casos apoyo a los sublevados. Tras su detención, los militares sometieron a los nacionalistas detenidos a una intensa presión. Estaban empeñados en apartar al PNV de la dinámica favorable a la República que había adoptado oficialmente y consiguientemente atraerlo a su causa. Tras sucesivos intentos infructuosos, lograron, mediante la amenaza y el chantaje, que determinados jeltzales alabarras, entre ellos Abaitua, Landau y Ibarrondo, redactasen y firmasen al menos dos comunicados que en un breve espacio de tiempo. El primero, ordenando a toda la filiación jeltzale realizar pacíficamente las actividades de su vida ciudadana. El segundo, entre otros aspectos, exhortando a los jeltzales para que, lejos de impedir, coadyuvaran al éxito de los sublevados. Dichos documentos, interesadamente retocados por los militares, fueron publicados en la prensa local y exhibidos a modo de trofeo de guerra. La supuesta frialdad con que Vitoria acogió el día de Santiago al general Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional de los Sublevados, sirvió de pretexto para, una vez más, presionar a los jeltzales y obligarles a remitir una misiva a sus correligionarios vizcaínos y guipuzcoanos, ofreciéndoles futuras prerrogativas a cambio del mantenimiento del orden en aquellos territorios. Vaya sarcasmo. Días antes, 2 aviones facciosos bombardearon Ochandi. Fallecieron 58 personas. EAJ no aceptó la propuesta que le fue remitida. Dicho general, en su afán por desactivar, eliminar y o controlar a la población civil, puso en vigor una serie de disposiciones. Declaró fuera de la ley todos los partidos políticos y agrupaciones políticas sociales contrarios, así como la incautación de sus bienes, muebles, inmuebles, efectos y documentos. En relación a las personas, se procedió a la suspensión y destitución de aquellos trabajadores públicos desafectos. A consecuencia de estas disposiciones, fueron clausurados los batzokis arabarras e incautados sus bienes. Respecto a las personas, fueron apartados de sus cargos de responsabilidad y expulsados de sus respectivas instituciones destacados nacionalistas alaveses. Ramón Irazusta, ingeniero agrícola de la Diputación, nunca más volvió a su puesto de trabajo. Manuel Ibarrondo fue expulsado de la Caja de Ahorros Municipal, y así un montón más.
Los sublevados también jugaron la carta religiosa. No valían posiciones intermedias, de acuerdo a los sublevados. O se estaba con Dios o contra Dios. Para ello, los obispos Mateo Mújica y Marcelino Archea, titulares de las diócesis de Vitoria y de Pamplona, respectivamente, declararon ilícito y monstruoso el que los nacionalistas vascos se hubieran sumado al enemigo acérrimo del cristianismo. Exigieron a los burquides del PNV en Vizcaya y Guipúzcoa que se apartaran de la contienda para evitar el enfrentamiento entre católicos. Zer egin, bada, gotzainak agindutakoaren aurrean, agindua bete, ala agindua ez bete, auzia datza, benetan, católico batentzat. Los jeltzales se vieron ante un dilema: obedecer o desobedecer al obispo. Tras numerosas gestiones y no pocas consideraciones, estimaron que no estaban sujetos al mandato del obispo. Este, lejos de facilitar las cosas, no escatimó recursos para reprimir, perseguir y tolerar el asesinato de sacerdotes y religiosos nacionalistas y obasquistas. Tiempo después, en el exilio, el obispo Mújica se lamentó amargamente. Hitzarmen aukera posibleak alde batera utzi ondoren, kriminalizazio gordin bezain basatiari ekin zioten matxinatuek. Hortik jarduteko unea zen. Una vez que los sublevados abandonaron toda posible idea de pacto y desechada, por lo tanto, la necesidad de aparentar buenas maneras, se acentuaron todas las formas posibles de criminalización de los nacionalistas. Había llegado el momento de los actos enérgicos. La situación se hizo insostenible. Pese a la adversidad, Pedro Anitúa y su amigo José Luis Abaitua no dudaron en dar cristiana sepultura a dos presos fusilados en el cementerio de Santa Isabel, Abelézabal y Cortabarria. Abaituaren ausardiak zein Landaburu desagertu izanak haserreizian jarri zituen militarrak. La osadía mostrada, así como la desaparición de Landaburu, irritó a los sublevados. Estos ordenaron la detención de Abaitua, así como de algunos compañeros de partido. Su puesta en libertad fue casi inmediata, previo pago de una multa. El tiempo que permaneció en libertad fue efímero. Se truncó el día 26 de agosto de 1936. Nunca más paseó por las calles vitorianas en libertad. Mientras permanecía en prisión, el diario carlista Pensamiento a la vez dio cuenta de un supuesto donativo de José Luis Abaitua y de sus hermanas. 1000 pesetas, 1 libra esterlina y 2 relojes de oro. Dicho donativo, así como otros a los que se vieron obligados a realizar los nacionalistas, tenían muy poco de voluntario. No en vano eran invitados a participar en la campaña recaudatoria emprendida por los sublevados para el sostenimiento de su ejército y de su aparato de terror. Dicha campaña recaudatoria prosiguió en el tiempo mediante la incautación de bienes y la imposición de multas. Estas alcanzaron una dimensión inusitada años más tarde, en torno a 1941, con la entrada en vigor del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Así, por ejemplo, por el solo hecho de haber profesado las ideas jeltzales nacionalistas, los padres de un Gudari, padres de José María Escárraga Lurgorri, fusilado en diciembre de 1937, fueron condenados a pagar 200.000 pesetas de aquella época. Gotzon sabías, ¿verdad? Aquí está el pimiento de aquellos estados. Permítanme ustedes que abra un paréntesis en este punto, para indicarles que el conocimiento de las personas, así como de los hechos, me ha permitido inferir
la escasa o nula cautela y rectitud intelectual que determinadas personas vienen mostrando últimamente. Estas personas, de forma taimada, están interesadas en mancillar al Partido Nacionalista Vasco, atribuyéndole una actitud contemporizadora inmerecida y proyectando sombras y dudas sobre la represión ejercida contra los jertzales aragoneses. Mola militarrak abian jarritako konspirazio buruzena Gasteizen izan zen, 1957ko martxoaren 27. Bizkairen kontra berehala egin beharreko eraso gestatzera etorri zen. Mola, considerado como el director de la conspiración militar, acudió a Vitoria-Gasteiz el 27 de marzo de 1937 para ultimar los detalles de la inminente ofensiva contra Vizcaya. En dicho contexto ordenó el asesinato de presos. Días más tarde, el 31 de marzo, el delegado de orden público firmó una orden de puesta en libertad de Abaitzua y 15 compañeros más. Dado su apellido, Abaitzua tuvo el macabro honor de encabezar la lista alfabética que el delegado Pellegrini confeccionó con 16 apellidos comprendidos entre las letras iniciales A y H. Goizaldean aski utzi zituzten, kalera irten bezain laster, zain zituzten karlista eta falangista batzuk, Ruiz Apodaka buru zutelarik, harrapatu zituzten, eta kamioietara igotzeko agindu zieten. En torno a las 12 de la noche fueron puestos en libertad. Una vez en la calle, un pelotón de carlistas y falangistas capitaneados por Ruiz de Apodaca ordenó a los recién liberados subir a unos vehículos. La comitiva se encaminó hacia Estella. Se detuvieron en el punto kilométrico 16 de la carretera Álava 132. Desde allí fueron conducidos monte arriba a un lugar concreto. Apaisak aitortuela, erail egin zituzten, eta lurperatu baino lehen, bere ondasun apurrak kendu egin zizkien. Según iban siendo confesados, fueron asesinados. Seguidamente, sus asesinos se entregaron a la rapiña, despojando a los muertos de sus pertenencias personales más valiosas. Luego fueron semienterrados. Dicho acto luctuoso y execrable fue descubierto a las pocas horas. Don Pedro, han matado a José Luis, gritó Gertrudis. Gertrudis, como cada jueves, había acudido a las puertas de la cárcel para llevar a su hermano José Luis ropa limpia y comida. Allí supo que José Luis había abandonado la cárcel de madrugada. Estoy convencido que ese día también se oyeron otras voces desgarradoras, voces de las madres, de las esposas, novias y compañeras e hijas de Víctor, de Casimiro, de Manuel José, de Jaime, de Eduardo, de Francisco, de José Domingo, de Jesús, de Daniel, de Antonio, de Francisco, de Teodoro, de Constantino, de Prisco y de Manuel. Pedro Anícula, sacerdote que el 19 de julio había escuchado la amenaza del zapatero carlista, plantó cara a los asesinos y localizó los restos mortales al día siguiente. Fue expulsado del lugar por la Guardia Civil. Bertatik bota egin zuten Guardia Zibilek. Al aire, don Pedro ez zuen etxi. Volvió en noviembre de 1939 y pudo hacerse con los restos de 4 asesinados, entre ellos los de su amigo José Luis y los restos del alcalde de Gasteiztarra, Teodoro González de Zan. Berrogei urte geroago,
1979ko martxoaren 31an Araba Buru Batzarraren ekimenez eleizkizuna zuzendu zuen Don Pedrok. Bertan, azaltzetan ere hildako guztiak gogoan izan ziren. 40 años más tarde, el 31 de marzo de 1979, por iniciativa del Consejo Territorial del PNV en Álava, del ABB, Don Pedro ofició un funeral en recuerdo de todos los asesinados en la fábrica. A raíz de dicho acto religioso, fueron recuperados los restos mortales de los 12 asesinados que permanecían en la fosa común y enterrados en una sepultura municipal cedida por el alcalde Alfredo Marcos Tobar. Don Pedro dejó escrito en notario su testimonio vital. Gauzak horrelan, zera baino ez dut esan nahi, aintzat haude, zuri Don Pedro. Bukatu horretik, atrebentzia hartuko dut. Atrebentzia hartuko dut, jaun Andreok, erregu bat egin nahi dizue. Asko ugari egin da ere, 11 lan dago egiteke. Y para finalizar, me voy a tomar una libertad. La libertad de apelar a vuestras conciencias. Aún queda mucha memoria por recuperar, y cada uno de vosotros y vosotras podéis ser partícipes y agentes activos en esa tarea. Nunca es tarde, pero no olvidemos que hay un reloj en cuenta atrás. Esan egin beharrekoak asko eta ugari dira, ez utzi bada beroko gorotan horiek. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai zuri, Roman, diotez, guztien izenean hartu beharko zen bezala zure eskeronak. Badakizue jakin, urtegiran, Romanek esan deu, doain hartuko dozuela, alebana, guztiok, etorkizunean, liburutegietan izango da salgai, baina da geu, aleba, zuen eskuratzeko aukera izango. Yo creo que después de haber escuchado la disertación del autor de la obra, quedan muchísimas cosas clarísimas, pero yo creo que ha quedado mucho más claro todavía el interés que en todos y cada uno de nosotros despierta lo que pudiera leerse ya, digamos, en el propio libro. Pero en este momento abrimos un turno de preguntas, los servicios pasarán el micrófono a quien levantara la mano, y tendrán ustedes oportunidad de dirigir las preguntas que crean pertinentes al autor de esta obra. Argi gelditu dana badakigu, baina horregatik bat, zertu behintzat. A ver, Luis Jatellería levantaba la mano. Yo creo que Esteban nos quiere decir algo. Esteban es también testigo de aquella época. Pues, espera, Esteban. Mi aita, Florentina Rivas, pues también preso en la cárcel de Salón de los Frailes, de los Carmelitas, y allí pues pasó durmiendo en el suelo con una manta, con 9 compañeros y una tinaja donde hacían sus necesidades, ¿verdad? Tapando con una manta para que hiciese de labor, ¿verdad? Y una de las veces que se asomó a la ventana, pegó la bala en el barrote donde estaba la cabeza. Así para que no se asomasen a ver el paisaje de por ahí, ¿verdad? Y recuerdo que salió tuberculoso y fue 9 meses estuvo
el hospital este de Leza, hasta que se recupere un poco. Fui con él a los falangistas esos que están ahí en la calle San Antonio, bueno, que se metieron ahí, y fue a buscar trabajo, claro. Porque el trabajo que hacía el de grabador se lo llevó a la Guardia Civil a Eibar y no tenía trabajo. Los joyeros tenían miedo de represión por eso, ¿no? Entonces, pues, para pedir trabajo y tal. Oye, yo estaba ahí también, tenía unos años, ya entendía. Aquí había un individuo buscando trabajo. Pues dile que vaya de paseo, que ahora ya no hay trabajo. ¿Verdad? Pero uno de los detalles que la madre nunca olvidó, y siempre estaba ahí metida en el corazón de ella, que se fue a comulgar al Carmen y cuando se arrodillaba para comulgar se arrodilló al lado una podaca. Entonces la macho, esto no entiendo, esto no puede ser. Se levantó sin comulgar y se marchó. Y ya dejó de ir a misa. Qué ricas cosas. Besterik ez bada. Ay, Begoña. Ay. Oye, Bruno no era el cerebro de todo esto. Bruno estaba mandado por las familias importantes de Vitoria. Y se sabe además en qué casa se reunían en la calle Gato alrededor de la mesa y decían a quién había que matar y a quién no había que matar. O sea, esos, los que somos de Vitoria toda la vida, pues, sabemos qué familias estaban detrás. Que Bruno no era el cerebro, era el ejecutor. Era el ejecutor, ¿no? Sí, Begoña es una de las protagonistas, no en vano acompañó a sus padres al exilio. Esa familia fue destacada a Vigo. Pero él alardeaba de haber asesinado a 102. Andoni quiere, Xavier, ¿quieres tomar la palabra? El micro. Espera, Esteban, que Andoni quería. Andoni. No se las Ah, sí. Pues yo pensaba que fuera mi padre, ¿verdad? De Aita. Pero Aita no, fue un señor que vivía en Zapatería, que ahora no recuerdo el nombre, que era pintor de Porcha Gorda, ¿verdad? Un hombre trabajador, y después del trabajo iba al cine, nuevo teatro, donde hacía de acomodador, para cortar las entradas en la entrada y tal, ¿no? Pues este tenía por lo menos 3 o 4 hijos, 2 hijos y una hija, ya me acuerdo ahí. No estaba él aquí, de los hijos, porque me parece que se han muerto todo menos la hija. Resulta que pues la madre estaba siempre con el ojo avizor. Y llegó un coche a la calle Zapatería y dijo, ¡ay madre! Se asomó y vio el coche y que salía Bruno del coche, ¡pum! Les dijo, hijos, venga, poneros ahí. Cogió un pistolón que tenía una pistola que cargó allí contra Buco y dijo, bueno, poneros ahí, los chavales estaban ansiosos, poneros a los lados y cuando llame, pues estaba dispuesta a disparar porque la puerta era de pino, madera floja y se cargaba al señor ese, pero vamos. Y cuando subía Bruno, bajaba otro señor y dijo, ¿pero a quién vienes a buscar? Y a fulano. No recuerdo el nombre ahora, ¿verdad? Hay un personaje de la católica iglesia alavesa que se conoce, pero que no se habla de él. Esto por el Ibáñez, al final de la cárcel. Cuando apareció en la lista de los que pues una universidad juliana la dijo, no, este no, que es de la delegación nocturna. Las cosas como esas
el tío Ramón Irazusta le venía un falangista delante, le cogió el coche. El tío Ramón Irazusta no tenía más pecado, había prestado el coche a un euro para los niños. Y el 18 de julio, el falangista del frente era candidato, que es Antonio el 18, le cogió el coche. Y luego periódicamente venía un falangista a casa a perder el tío Rosario con 20.000 pesetas para la campaña del frente, para que no saliera el libro. No, mira este ves. Celebrando misa en procesión de la calle La Paz, estaban detenidos Pacho Embajado y tal, a don Primitivo Áñez, que tenía un mote que, en fin, como estamos en el horario no se puede repetir, se le cayó la pistola, celebrando misa. Resulta que les habló de los cursos del cura este, que me parece llamaban el Botas, pues él era muy patriótico, claro. Creo que la B por la P puedes cambiar. Sí. Les habló de cuando los tomaron algo, ¿verdad? Al cuchillo pasaron entre la Virgen. Y no me acuerdo el nombre. Había un hombre que estaba en la tarde también, que era muy patriota, que era un estarazo. Y entonces, pues, al terminar la expresiva conferencia que dio, le dijo: oye, aparte de las barbaridades que ha dicho usted, mañana hablaremos con vulgar. Y lo metieron en un calabozo de castigo unos cuantos días por haber hecho eso. Ay, ay, ay. Care casco, Esteban. Bueno, akordok, ni laukit, berremotea, gure ezkerra, gure izenean, da Sabino Fundazioaren izenean, decidísimos, en nombre de la Fundación Sabino Arana, por su asistencia, felicitaciones sin duda alguna que se le llegarán así a Román por el trabajo, por la obra que hemos tenido la oportunidad de venir a presentar, y darles a ustedes de todo corazón que las puertas de nuestra fundación, tanto en el aspecto del archivo histórico del nacionalismo, como su hemeroteca, como su biblioteca, para todo lo que quisieran ustedes visitar y de alguna manera, no sé, escuchar de lo que nosotros tenemos, tienen las puertas abiertas siempre. Y cómo no, como modesto arraciano que soy, agradecer bien su acogida una vez más en la capital administrativa.